¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la muerte de Poncio Pilato tras ordenar la crucifixión de Jesús? En este vídeo profundizaremos en la trágica muerte de uno de los personajes bíblicos más memorables de la historia. Este es Poncio Pilato, el gobernador romano que ordenó que Jesús fuera crucificado en una cruz romana. Detrás de la decisión de crucificar a Jesús, se involucran una serie de personajes importantes en la escena política y religiosa de la época. Estos personajes tomaron decisiones que hicieron posible un acontecimiento histórico, pero ellos no sabían que estaban a las puertas del suceso más importante de todo el mundo. Se trata de la crucifixión de Jesús. Sentencia que estuvo en manos de una figura tirana, conocido en la historia con el nombre de Poncio Pilato. Él fue el gobernador de Judea que por dictar esta orden, se llegó a convertir en el gobernante romano más recordado de la historia. Poncio Pilato era originario de la región de Campania, cerca de Benevento al sur de Italia. Fue el quinto magistrado en servir en la provincia de Judea, creada el año 6 después de Cristo, por el emperador romano Augusto. El nombre de Poncio deriva del nombre de la familia Pontii, en Roma, de ascendencia plebeya. Aunque los Poncio no eran un clan de primer orden, tampoco eran unos desconocidos. Ellos habían construido su dinero y fama a través de los años, y habían logrado subir de estatus social, estableciendo relaciones influyentes. Debido a esta condición, Pilato fue un hombre obligado a hacer carrera. Ascendió a prefecto de Judea, gracias a la influencia de su amigo, Lucio Elio Sejano, sobre el emperador Tiberio, ya que era un hombre de confianza del César. La ciencia ha logrado confirmar la veracidad de este personaje como figura histórica, validando lo relatado sobre él en los 4 evangelios. La arqueología ha podido identificar monedas acuñadas en su nombre, un misterioso anillo de cobre con el lema de Pilatos, escrito en griego, y desenterrado en el yacimiento Herodión, lugar donde está la tumba de Herodes el Grande. También una inscripción en una base de lo que pudo ser su estatua en la ciudad de Cesarea, fechada en los años de su gobierno, del 26 al 36, del siglo I. Las fuentes literarias para Pilato incluyen al historiador Flavio Josefo, los relatos de los 4 evangelios, Cornelio Tácito, y el filósofo judío Filón de Alejandría. Filón de Alejandría describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y altamente cruel, que desde el inicio de su mandato cometió actos desafiantes para el pueblo judío, que más adelante iremos profundizando. Y Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así es mencionado Pilato en la oración del Credo, una de las oraciones de fe más importantes para la Iglesia Católica. Hoy desentrañaremos los misterios alrededor de lo que pasó con este personaje, hasta llegar a su trágica muerte, después de haber autorizado la tortuosa ejecución de Jesús, en una cruz hecha por los romanos. ¿Cómo ocurrió el penoso deceso de Poncio Pilatos? Antes de continuar, no olvides suscríbete al canal, no te cuesta nada y nos motivas muchísimo a seguir creando nuevos contenidos. Y para ello, no olvides darle a la campanita, para que te lleguen al instante las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. En los momentos previos al fallecimiento de Jesús, se registran 3 episodios, que evidencian la falta de preocupación del gobernador por la vida, y las creencias de sus súbditos judíos. Estas acciones, entre otras, llevaron a varios autores clásicos a etiquetarlo como un firme antisemita, por el odio y el desprecio que mostró hacia el pueblo judío. Se puede decir que la región de Judea no era fácil de gobernar, los romanos la catalogaban como una región de bárbaros, y muy conflictiva. La principal misión que tenía Pilatos como gobernador era supervisar la administración, la recaudación de impuestos, y mantener el orden, en una provincia que era propensa a tensiones y conflictos, por los ideales teológicos de quienes la habitaban, y la cultura romana, que chocaba con las creencias y costumbres del pueblo judío. En este escenario se encontraba Pilatos, quien desde el comienzo de su mandato como gobernador de Judea, generó considerable agitación con una de sus primeras decisiones. Trasladó su ejército para pasar el invierno, portando estandartes con una imagen de Tiberio, desde la capital, Cesarea Marítima, hasta Jerusalén, donde finalmente ingresaron de noche, desafiando conscientemente la prohibición judía de representar figuras humanas, especialmente del emperador. Al amanecer, la población de Jerusalén protestó vehementemente al ver las imágenes en la residencia del prefecto. Después de 6 días de persistentes protestas, Pilato convocó a los judíos rebeldes en el estadio de Cesarea. Allí, desplegó al ejército con espadas desenvainadas, pero en lugar de intimidarse, los judíos se arrojaron al suelo, desafiando a los soldados. Los judíos estaban dispuestos a morir degollados por los soldados romanos, antes que permitir las imágenes de Tiberio en su ciudad. Finalmente, Pilato tuvo que ceder y admitir su derrota. Otro enfrentamiento destacado con la comunidad judía
ocurrió cuando el gobernador insistió en colgar escudos dorados en su residencia, con una inscripción que decía: Poncio Pilato dedica estos escudos a Tiberio. Ante la negativa de Pilato de retirarlos, los judíos apelaron al emperador, quien ordenó que los escudos fueran colocados en el templo de Augusto, en Cesarea Marítima. Pilato incorporó a dioses paganos de la religión romana, en el diseño de las monedas, algo que ninguno de sus predecesores había hecho. Esto generó un rotundo rechazo del pueblo, ante el irrespeto y la provocación por parte del gobernador. En otra ocasión polémica, Pilato decidió financiar la construcción de un acueducto, con fondos del tesoro del Templo de Jerusalén, una medida especialmente incomprensible, dado que Augusto había prohibido el robo del tesoro sagrado. La respuesta de los judíos fue una gran protesta fuera de la residencia del gobernador, pero Pilato reaccionó de manera brutal. Soldados armados vestidos de civil, se camuflaron entre la multitud y, por orden del prefecto, comenzaron a herir a los manifestantes. Según Flavio Josefo y Filón de Alejandría, al menos 100 judíos perdieron la vida en este incidente. El historiador Flavio Josefo relata lo siguiente: la muchedumbre, atónita ante esta desgraciada matanza, quedó en silencio. Con sangre y represión, la protesta cesó, y Pilato logró construir el acueducto. Los 4 evangelios canónicos narran los últimos días de vida de Jesús, y en ellos, vemos a Poncio Pilato en su papel antagónico. El Evangelio de Juan presenta un relato minucioso y completo del juicio ante el gobernador romano Pilato. Este es el Evangelio que más detalles contiene de esta escena de la historia de Jesús. Es aquí donde Pilatos le hace la célebre y filosófica pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Luego de realizar esta pregunta, no quiso esperar la respuesta de Jesús. Pilato había llegado a la conclusión de que Jesús era inocente. Entonces, emprendió tibios esfuerzos por concederle la libertad. Sin embargo, estos intentos fueron rápidamente opacados, ya que se toparon con la obstinada determinación de los líderes judíos, quienes habían decidido la muerte de Jesús a cualquier precio, y no vacilaron en utilizar métodos cuestionables para imponer su voluntad sobre el gobernador. El juicio de Pilato se desglosa en 2 partes. La primera es el interrogatorio de Pilato a Jesús, y la conclusión de su inocencia frente a las acusaciones. En Juan, capítulo 18, versículo 38 dice: Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. La segunda parte se revela en Juan las 18 y 39, y en Mateo capítulo 27, versículo 24. Pilato tenía intención de liberar a Jesús. Pero finalmente, se vio forzado a ceder ante la firme intención que tenían los líderes judíos, de matar a Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo, de la sangre de este justo, allá vosotros. De esta manera, Jesús fue entregado para su ejecución. Pilatos le dio más importancia a la estabilidad y la paz en la región, y a mantener su posición como gobernador, que a la vida de un judío, a quien él creía inocente. Otro hecho histórico impactante fue que Pilato marcó la cruz del Señor Jesús. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Juan informa que la placa que Pilato hizo poner en la cruz fue escrita en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Esto Pilato lo hizo como una referencia a la declaración de Jesús de ser Rey de los Judíos y de anunciar un reino. Por lo tanto, la ejecución de Jesús se da por la traición al imperio. No había otro reino sino Roma. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, también encontramos la figura de Pilato, y aquí mencionan un hecho muy particular. Leamos: mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. En este punto nos preguntamos: ¿quién era la esposa de Pilato? ¿Cuál fue ese sueño que ella tuvo? Según la tradición, se dice que la esposa de Poncio Pilato llevaba por nombre Claudia Prócula. Antes de los eventos relacionados con la pasión de Jesucristo, Claudia experimentó un sueño, en el cual se veía solicitando a su esposo, el gobernador romano, la liberación de Jesús. Aunque su vida como la esposa de Pilato es en gran medida desconocida, se destaca su intervención a favor de Jesús. Según Orígenes de Alejandría, Dios le envió el sueño como un mensaje para su conversión y la de su esposo. En una carta atribuida supuestamente a Pilato, dirigida a Herodes, menciona a su esposa como Prócula, y hace alusión a las apariciones que ella habría tenido, sugiriendo un Pilato más arrepentido. Tras la crucifixión de Jesús, las acciones despiadadas de Poncio Pilato como gobernador de Judea persistieron a lo largo del tiempo.
En el año 36 después de Cristo, un episodio muy conocido marcó el fin de su mandato. En la región de Samaria, surgió un individuo autodenominado, el profeta. Él convocó a seguidores samaritanos, con la intención de ascender al monte sagrado, Garizim. Pilato interpretó este acto religioso, como un levantamiento armado, y desplegó una fuerza militar indeterminada, compuesta por infantería y caballería. Algunas fuentes históricas mencionan que eran 2 grupos de infantería y un escuadrón de caballería, para detenerlos. El desenlace fue trágico. Los soldados interceptaron a los peregrinos en la aldea, causando la muerte de numerosos de ellos. Como remate, el prefecto ordenó la ejecución de los líderes supervivientes del movimiento. La furia en toda la provincia de Judea fue extremadamente intensa. El gobernador de Siria, Lucio Vitelo, quien era superior oficial de Pilato, lo envió a Tiberio en Roma, para que respondiera por los cargos de ineficiencia en el gobierno de la provincia, sustituyéndolo por un hombre llamado Marcelo. Cuando Pilato llegó a Roma, meses después, albergó cierta esperanza, porque Tiberio había muerto. Sin embargo, su sucesor Calígula, no tardó en destituir a Poncio Pilato, no tanto por su tolerancia o piedad, sino porque la estabilidad en la administración de las provincias era esencial para la eficiente explotación económica de las mismas. Calígula ordenó que el prefecto fuera desterrado a la Galia. La teoría más aceptada en Occidente, de la trágica muerte de Poncio Pilatos, es que se suicidó con su propia espada, poco después de llegar a su lugar de exilio. Desdichado por su situación, y atormentado por haber dado la orden de ejecutar al Hijo de Dios. Otras fuentes señalan que los padres de la Iglesia, Justino Mártir y el obispo Tertuliano, declararon haber leído unos manuscritos, que fueron copiados de textos del siglo I. En ellos, se registra que Pilatos recibió el informe de los guardias, que estaban custodiando la tumba de Jesús, la mañana del domingo cuando Cristo resucitó. Este hecho convertía a estos soldados en las primeras personas testigos de la resurrección. Entonces el gobernador romano, impresionado con tal acontecimiento, decide enviarle un informe detallado a Tiberio, del juicio y la crucifixión del Señor. Al enterarse Tiberio de la actitud de Pilatos, le condenó y ordenó que fuera ejecutado. El gobernador se convirtió al cristianismo, por las palabras de su esposa Claudia, registradas en el Evangelio de Mateo: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Y por el testimonio de resurrección de los soldados romanos, la mañana del domingo. Según estos manuscritos, Poncio Pilatos fue decapitado por el Imperio Romano, en el año 39 después de Cristo, bajo el mandato de Tiberio. Por su parte, Claudia Prócula es considerada santa, en la Iglesia Ortodoxa griega, y en la etíope. Pero lo más sorprendente, es que el mismo Poncio Pilato, que ordenó la muerte de Jesús en una cruz, sea considerado santo, por la Iglesia etíope, y la Iglesia copta egipcia, catalogando su muerte incluso, como la de un mártir. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, y me encantaría que comentaras, ¿qué opinas del emperador Poncio Pilato? Me encantará leerte. Y si crees que este vídeo le puede interesar a otras personas de tu entorno, compártelo, créeme, le gustará un montón que lo hagas. Gracias por ser parte de la comunidad Espiritualia Televisión, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.